بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a seguir viendo otros tipos de transacciones o contratos, vamos a decir, dentro de lo que es la ley islámica. Bien, lo primero que vamos a ver hoy es el hajar. Hajar sería la inhibición de bienes o el impedimento de utilizar un bien o nuestros bienes. ¿En qué condiciones uno se ve impedido o entra en esta condición de mahjur o persona que está inhibido sus bienes? Bien, primero, un niño, una persona, digamos, niño o un joven que no haya llegado a su adultez, es decir, a su pubertad. Antes de su pubertad no puede utilizar sus bienes sin el permiso de su tutor. En este caso, pues lo vamos a ver qué significa esto. Una persona loca, es decir, que no tiene uso de su intelecto. Una persona que vamos a traducir aproximadamente como derrochador o irresponsable, una persona que utiliza sus bienes de forma completamente irresponsable y los derrocha, o sea, no tiene control sobre el uso de sus bienes, o una persona que está en bancarrota. Primero vamos a ver quiénes serían los que pueden, en el caso de que estos bienes estén inhibidos, quiénes pueden utilizarlos. Bien. En el caso del niño o el loco, sería el tutor. El tutor, en primera instancia, es el padre o el abuelo paterno. Si no tiene ni padre ni abuelo paterno, sería el tutor designado por alguno de estos dos. Si tampoco tiene un tutor designado por ninguno de estos dos, sería el tutor legal, que bueno, en el caso de la ley islámica sería el jurisconsulto o lo que se llama el hakim shar'i, es decir, su referente en cuanto a la jurisprudencia. Bueno, en nuestros países, como la ley no es islámica, va a haber una asesoría legal, una tutoría, hay distintas divisiones dentro de lo que es el gobierno para los huérfanos o los niños que no tienen ningún tipo de tutor o de tutela, digamos. Bien, en el caso de que tampoco, por ejemplo, estamos en un país islámico, no hay un jurisconsulto y nuevamente el gobierno no se hace cargo tampoco, por ejemplo, un niño de la calle o demás, va a ser un creyente que por precaución obligatoria tiene que ser justo. Creyente y justo, en ese caso, puede utilizar, obviamente que esos bienes los va a tener que usar en bien del huérfano porque está prohibido utilizar bienes de un huérfano si no es para él, o sea, aprovecharse de cualquier modo. Eso está en el Corán, en repetidas aleyas, el hecho de utilizar los bienes de los huérfanos o de malgastarlos o demás. Hay miles de advertencias, es decir, los huérfanos de una comunidad son protegidos por Dios y el hecho de cualquier tipo de abuso sobre ellos, digamos, lleva
penas más graves en esta vida y en la otra vida, digamos. Bien. En el caso de una persona que es derrochón, habíamos dicho una persona que es irresponsable, no tiene control sobre sus propios gastos de ningún modo, digamos, o sea, y lo utiliza en cosas completamente innecesarias e inútiles. Bien, en ese caso, si esta persona es así porque tiene una especie de efecto psicológico y demás desde la infancia, en su adultez va a ser su padre o su abuelo paterno o va a ser como el tutor legal, digamos, uno de estos, el que va a poder utilizar sus bienes. En el caso de que desde la niñez no era así y en un momento de su edad, por determinadas circunstancias, adquiere mala característica, digamos, en su personalidad, va a ser el tutor legal quien va a ser designado para ayudarlo o utilizar sus bienes, porque a veces puede ser que es una persona que tiene esposa e hijos, gente a su cargo, con lo cual si no puede, no sabe y va a desperdiciar todo el dinero que se le dé por esta circunstancia o este defecto psicológico, digamos, va a necesitar de un tutor o alguien que, digamos, le impida hacer daño o perjudicar de ese modo a sus familiares, a sus hijos y demás, digamos. En el caso de la bancarrota, una persona que entra en bancarrota, sabemos que todas las cuentas en rojo, no tiene posibilidad no tiene trabajo, no tiene posibilidad de recibir préstamos. Bueno, es una condición que las características exactas y las condiciones están en los libros de jurisprudencia. El que le interesa investigar exactamente a qué se refiere esto de estar en bancarrota desde el punto de vista de la ley islámica se debe buscar en los libros de jurisprudencia. Esto, como hablamos antes, esto es un curso introductorio, no es extensivo, digamos, no está todo lo que uno puede encontrar dentro de FIC porque es un libro bastante acotado. Y esto es, hasta aquí hemos visto lo que se llama hajar o inhibición de bienes o la indisposición de los bienes propios, vamos a decir. El siguiente es el wadie o badie o wadia, que sería el depósito, es decir, que alguien nos dé algo para que se lo cuidemos. Vamos a decir el depósito de forma general. Para que se cumpla este tipo de acuerdo o transacción, tiene que haber una persona que nos dé algo y el que lo recibe tiene que aceptar. Es decir, por ejemplo, te doy este libro, cuídamelo. Ah, bueno, y la otra persona, está bien, acepto, te lo voy a cuidar. O puede ser dinero, puede ser un auto, puede ser una casa, puede ser cualquier otro tipo de bien. Bien, una vez que uno acepta este trato, tiene que cumplir con determinadas condiciones. Bien. Primero, si alguien nos quiere dar algo para que se lo cuidemos, tenemos que estar en condiciones de poder cuidárselo. Por ejemplo, cuídame el auto porque me voy de viaje. Y yo en 2 días me voy de viaje, con lo cual se lo voy a cuidar 2 días, el resto no puedo. Por lo tanto, no voy a aceptar cuidarle el auto si sé que no voy a poder. Ahora bien, el único caso en el que podría aceptar es en el caso en que la persona que me está prestando está aún más incapacitado que yo y no tiene a nadie más. Por ejemplo, bueno, yo me voy 30 días de viaje, vos te vas 20. Bueno, por lo menos 10 días me lo cuidas, antes que se lo deje a nadie, mejor. Es decir, yo puedo cuidarlo solo 10 días, el resto no puedo, pero bueno, por lo menos es mejor que la persona principal que no puede cuidarlo, digamos. Es decir, y no tiene a nadie más que recurrir, porque obviamente si va a tener a alguien más a quien recurrir va a ser mejor. Pero si no tiene a nadie más que recurrir y está en una condición de incapacidad, el dueño original,
aún más que lo que está uno, en ese caso se puede aceptar, pero con estas condiciones que hablábamos antes. Cualquiera de los dos, tanto el que presta como el que recibe algo en depósito para cuidarlo, pueden anular este acuerdo en cualquier momento. Es decir, por ejemplo, te doy este auto para que me lo cuides. Ah, se canceló el viaje, devuélveme el auto. Listo, se lo tengo que devolver. O me dio el auto para que se lo cuide. Me lo dio ayer y yo ahora me salió un trabajo urgente que tengo que viajar, con lo cual no puedo cuidárselo. Puedo devolvérselo, o bueno, serán las condiciones. Si la persona todavía no viajó, lo demás, bueno, si no, se lo devolverá a la familia o lo que fuese, pero en ese caso se puede anular, digamos, este acuerdo entre dos personas en el momento que cualquiera de los dos lados lo disponga. La persona que recibe o que se le dé en depósito debe tener un lugar adecuado. Por ejemplo, te dice, bueno, te voy a cuidar el auto y lo va a dejar en un lugar donde hay un 90% de posibilidades que se lo roben, ¿no? Quiere decir que no tiene lugar para cuidarlo, con lo cual no debe aceptar esto en depósito, digamos. Por ejemplo, tiene un garage o la zona en la que está es segura o tiene un lugar para ponerlo cerca de la casa o pegado o en la vereda, que es algo que va a estar constantemente bajo su vigilancia, digamos. O por el caso de plata, por ejemplo, vivo en una pensión con 20 personas más, o por ejemplo un estudiante universitario, con lo cual pongo la plata, pero por día entran 10, 15 personas a mi misma habitación, con lo cual hay un riesgo de que alguien desconocido entre y me robe la plata. O no, en ese caso no deberíamos aceptar porque no tenemos un lugar seguro donde cuidar lo que se nos da en depósito. Bien. Bien, cuando se nos da algo en depósito, debemos cuidarlo al punto de que, dentro de lo que es el sentido común, o que alguien que vea, digamos, realmente no lo ha descuidado o se ha hecho cargo o no ha sido irresponsable de lo que se le está dando. ¿Por qué? Porque si esto se daña o se pierde o es robado o lo que fuese, si uno cumplió con esta condición, es decir, por ejemplo, se me da un auto y yo lo guardé en mi garage normalmente y lo chequeé regularmente y demás, y así todo, alguien entró, rompió la cerradura de mi casa, me robó el auto, ahí no soy yo el responsable de que eso se haya dañado, sino que hay una fuerza mayor. O, por ejemplo, me dan una casa, cuidame la casa, hay un terremoto, una inundación, cosas que están completamente fuera de mi propia voluntad, y eso hace que la casa se arruine o lo que sea que me estén dando, no estoy obligado a retribuir lo que se me dio en depósito al su dueño original, es decir. Ahora es diferente si, por ejemplo, bueno, te lo doy para que me lo cuides y dejé el auto en la vereda todos los días sabiendo que la zona es peligrosa y que es muy probable que me lo van a robar y, por ejemplo, dejé las ventanillas bajas, con lo cual cualquiera que, bueno, total, esta zona es seguro, bueno, y viene alguien, me abre la puerta y me roba el auto. Entonces, en ese caso, sí, hay un descuido, una irresponsabilidad, con lo cual, si la otra persona me reclama que le retribuya lo que me dio en depósito, se lo debo devolver. Bien, en este caso pareciera como que no hay si es un favor lo que se está pidiendo o no favor. A veces es simplemente un favor, es decir, simplemente porque es un amigo o lo que sea, o a veces se requiere a cambio algún tipo de retribución. Es decir, yo te doy esto para que me lo cuides, pero puedo requerirte a cambio que me pagues algo. Bueno, y a veces está inherente, a veces los favores, como se dice en nuestros países, no siempre son gratuitos. Es decir, ahora me lo cuidaste, ¿qué quiere decir? Que está inherente, que la próxima vez, si yo viajé, vos me vas a cuidar el auto. Que eso también se lo puede aclarar en el momento, pero obviamente que favores entre amigos no es lindo condicionarlos,
Pero bueno, en el caso contrario, si a uno le queda esa sospecha o lo que fuese, se le puede decir, bueno, yo te lo cuido, pero, por ejemplo, déjame utilizar el auto. O, por ejemplo, déjame plata para que use la nafta, para que pague la nafta del auto. No sé, eso depende, no es una condición injusta, porque se está prestando un servicio al cuidar del bien que se da, se deja a nuestro cuidado, digamos. Y bueno, y hasta aquí hemos visto lo que es el depósito, y la clase que viene vamos a ver algunas otras transacciones, algunos otros puntos de lo que es la ley islámica. Espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا